La fotosíntesis es la fuente de la vida para la mayor parte de los seres vivos, ya que proporciona la energía indispensable para los distintos procesos vitales. Además, la fotosíntesis produce la mayor parte del oxígeno de la atmósfera. Se realiza en dos etapas. En la fase clara, que depende de la luz que se recibe, los cloroplastos de las células vegetales captan, por medio de la clorofila, la energía lumínica. Se descompone el agua, se libera oxígeno y se generan dos moléculas que aportarán a la fase siguiente energía química, la molécula ATP, y poder reductor, la molécula NADPH, para la transformación del dióxido de carbono en hidratos de carbono. En la fase oscura, en la que ya no interviene la luz, esas moléculas participan en la reducción del dióxido de carbono mediante una serie de reacciones, el ciclo de Calvin, que lleva a la formación de la glucosa. Este azúcar se disuelve en agua y recorre toda la planta proporcionándole la energía necesaria para crecer. La ovulación es una parte del ciclo menstrual en la que el ovario libera un óvulo maduro o huevo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo inmaduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros 7 días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Estos folículos que están madurando segregan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las dos trompas de falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee. El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación. La piel consta de 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis ayuda a prevenir que la mayoría de las bacterias y otras sustancias extrañas ingresen al cuerpo. La dermis proporciona el soporte a la epidermis y le otorga a la piel flexibilidad y dureza. La hipodermis es la capa de células de grasa que proporciona aislación y apoyo protector. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos,
se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en 4 tipos sanguíneos: A, O, B y AB. Cada tipo tiene también otra subdivisión denominada RH positivo o RH negativo. Los donantes portadores de una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos son RH positivo. Si no son portadores de esta proteína, son RH negativo. Cada persona tiene un grupo sanguíneo. Cuando es necesario recibir una transfusión, es necesario recibir sangre que sea del mismo tipo o que sea compatible con nuestro tipo sanguíneo. La sangre es vida. Ella recorre el cuerpo llevando sustancias que dan energía y que mantienen limpios nuestros órganos. La necesidad de sangre es grande y continua. En tu comunidad existe un grupo de héroes que conocen esta necesidad. Únete a ellos y ayúdanos a salvar vidas por medio de la donación de sangre. Y así formarás parte de héroes locales que están salvando vidas. Es posible que su médico le recomiende realizarse una endarterectomía carotídea en caso de que sus arterias carótidas estén más estrechas o bloqueadas a causa de la placa. En su cuello se encuentran 2 vasos sanguíneos importantes llamados arterias carótidas, las cuales llevan sangre rica en oxígeno desde su corazón hasta su cerebro. Usted puede sentir el pulso de la arteria carótida en la parte lateral de su cuello. Los depósitos de grasa, llamados placas ateroscleróticas, se pueden acumular dentro de la arteria carótida. Estas placas pueden hacer que el pasaje de la arteria sea más estrecho y también pueden interferir con el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Este bloqueo o estrechamiento se denomina estenosis. Si el flujo sanguíneo al cerebro se bloquea de forma temporal, puede ocurrir un accidente isquémico transitorio, también conocido como AIT. Cuando el flujo sanguíneo se obstruye por completo, como en el bloqueo de una arteria carótida, puede ocurrir un accidente cerebrovascular. Antes del procedimiento, se colocará una vía intravenosa. Usualmente, una endarterectomía carotídea se realiza bajo anestesia general, lo cual lo dormirá durante todo el procedimiento. En este caso, se insertará un tubo respiratorio por la boca hasta su tráquea para ayudarlo a respirar durante la operación. Algunas veces, la endarterectomía carotídea se realiza con anestesia local. Si se utiliza anestesia local, usted se mantendrá despierto, pero su cuello estará adormecido. Es probable que además reciba algún sedante. En el lado de su cuello, junto a la arteria bloqueada, el cirujano hará una incisión que puede ir desde la parte posterior de su oreja hasta un punto más arriba de la clavícula. Su cirujano encontrará la arteria carótida y temporalmente detendrá el flujo sanguíneo a través de la misma. Su cirujano abrirá la arteria y colocará una derivación o bypass temporal para que la sangre siga fluyendo hacia el cerebro. Luego, su cirujano retirará la placa que se encuentra dentro de las paredes arteriales. Después de haber eliminado el bloqueo, el cirujano suturará la arteria, generalmente colocando un parche para ensanchar la arteria ligeramente. El parche puede estar hecho con parte de alguna de sus venas o de un material artificial tal como Dacron. Finalmente, su cirujano cerrará la incisión con suturas o grapas y la cubrirá con vendas. Usualmente, se deja un drenaje temporal en la herida.
Después de la operación, se le llevará a un área de recuperación donde el personal controlará sus signos vitales y su condición neurológica. Se le administrarán medicamentos para el dolor según sea necesario y pasará gradualmente de una dieta líquida a una sólida.